El gesto de lo aparente que se comunica a través del entramado personal. Existe una trampa en ese involuntario suceso de querer demostrar aquello que parece perdurable dentro del sistema psicológico de uno mismo. Una manera de elaborar un posible puente en esta comunicación con el afuera, sea de cualquier manera que sea. Por eso, a través de la posibilidad del arte, que es tan amplio el dominio y las definiciones que encierran el concepto del arte, entran diferentes estímulos, entra la magia, entra la superstición, entra la religión, la historia misma. Es como algo muy englobador en las historias de distintos artistas, escritores, pintores. Entran filósofos con ideas. Las ideas también son una creación. Yo puedo crear con ideas volátiles, ideas que no están queriendo demostrar una reelaboración de un tema en particular, sino que las ideas mismas como arte, como creación involuntaria, el surrealismo que hacían Breton, Dalí, cineastas, el modo de expresión de aquello que perturba. ¿A dónde perturba el suceso? ¿Qué es ese estado de perturbación producido por una circunstancia? ¿Esa circunstancia es ajena a uno o en realidad uno mismo es cómplice de haber generado y de generar circunstancias que obviamente se succionan entre sí y elaboran un caudal energético entre uno y el otro? Ese otro es el representante del afuera. Obviamente que yo no me puedo conectar con el mundo entero humanamente. No hay capacidad, no hay tiempo, no hay espacio. Entonces ese otro que entra en contacto conmigo, o que yo entro en contacto, es representante de ese afuera. Es una manera de conexión donde salen a la luz todas estas tramas secretas y privadas a interactuar con las tramas secretas y privadas del otro, que en definitiva son las mismas. Por eso el espejo que acentúa la atracción con el más semejante, porque el más semejante tiene de mí lo que yo tengo del otro. Hay un gesto involuntario en el conocerse sin necesidad de entrar en detalles. Esa profundidad es la que el artista en su soledad, sin la necesidad de estos intercambios amorosos o energéticos con los demás, el artista hace
de este mecanismo del espejo, un espejo donde él se puede ver reflejado en la energía sutil del universo, de la creación. Por eso la necesidad de crear. Yo necesito crear para estar a la altura de la creación misma con la cual quiero interactuar. Si no tuviera interés en esa interacción, no tendría que ponerme a la par o en esta autoexigencia de crear, de inventar, de desarrollar un estilo de vida que acompañe este manifiesto personal que al ser metido, al estar involucrado en una definición como la del arte, también a mí me permite la divagación libre y espontánea de querer construir algo que no tiene por qué tener la coherencia de un científico o de una especialidad que necesite la corroboración de que eso existe y que es real. Esta divagación solemne, porque uno la hace para conectarse con la fuente creadora que está en movimiento. La fuente creadora, el universo se está gestando y se crea a sí mismo en todo instante y va generando una ebullición de fuerzas. Si yo quiero sumarme o tomar ese contacto, necesito ponerme en la vibración de lo creador, la vibración creativa, y en un ámbito que permite cualquier realización atraída por la vertiente creadora. Por eso crear esto mismo, que es una grabación, que parece una grabación contra mí mismo y en realidad no lo es. No se depende en esta grabación de ser admitido o recibido por el afuera. Si bien yo después la pongo ahí públicamente, no es una necesidad de que el público la vea. Puede no verla nadie, de hecho muchos de mis videos no los ve nadie y no tienen importancia porque en realidad yo me estoy comunicando en este instante en que lo grabo con la fuente creadora que es a la cual yo anhelo llegar a ponerme a su altura. La maravilla de la esencia se desarrolla en una espiral ascendente. Y esto mismo que yo hago acá de una divagación espontánea, es una creación en el libre albedrío de palabras que se unen para conformar algo que proviene lógicamente de mi ser, de mi intelecto, de mi corazón, de mi cerebro, de mis experiencias, de mis frustraciones, de mis dolores amorosos, de mis fracasos amorosos. Como que acá se establece la vinculación del acto creativo con el enjambre de circunstancias que se apegan y que se desapegan en lo transitorio que es el diario vivir. ¿Quién hay detrás de aquello que estimula y que modifica gestos? ¿Qué hay detrás de aquello que perturba la conciencia y establece una mediocridad de pensamiento
para subsistir apenas en un entramado que lo acepte y lo haga vigoroso en la entrega de lo cordial y aparente. Entonces, el motivo de incrustarse como un apartado social también atrae a aquel otro que estimula con su mundo, con su bagaje interior, estimula la presencia y la prestancia de un instante salvador. Porque mientras que yo estoy pudiendo ejecutar una obra, me estoy salvando de la inercia que lleva hacia adentro y hacia abajo. La manifestación de esa obra como desarrollo de un ímpetu, de una valentía, de querer demostrarse a uno mismo lo posible que es ese grado de conexión con ese universo que cree en el acto creativo, porque el universo se desarrolla a sí mismo creándose e involucrándose en una madeja de actividades energéticas sin límite y sin final. La empatía propia del hombre, acobardado a veces por las frustraciones externas de lo que parecía ser que debería ser y que no fue, se estimula a sí mismo en un encierro de claudicante para no interponer sucesos que pudieran acarrear la desventura y la incomodidad del fracaso. Pero visto todo esto desde el ángulo del artista que acelera, al contrario, los ritmos creativos en los peores momentos, llamados peores por una graduación psicológica, cultural, que establece qué es lo peor y qué es lo mejor. Pero resultante de todo eso es la obra ejecutada en estados alterados de conciencia, no por un estímulo drogadicto de algo externo, sino producido por sucesos y encuentros y desencuentros que ocurren a nivel humano. La trama se ejecuta a sí misma desarrollando un parámetro subsistente y una elucubración momentánea de aquello que atardece, que acelera el retardo para justificar una nueva inclusión en el diario vivir del ser artista que se desarrolla en la ambigüedad absoluta de lo real y lo irreal. Llevar esto a un plano de conexión donde traspasar ese muro que a uno lo separa del afuera, quizás la obra como interruptora de esa construcción férrea que asemeja a un muro y que debe ser derribado y desmantelado en todas sus concepciones. No alcanza a avanzar en un plano y dejar el muro que sostiene los avatares del otro plano. El muro existente entre uno y el otro es parte misma de lo ejecutable que no se puede desarrollar. Hay obras que no se pueden desarrollar por lo incómodo y por lo atrevido del estímulo, enfrentando al artista quizás hasta los límites de su propia muerte. Morir entonces significaría motivarse por lo no posible y realizarse en los intersticios de lo que hace del ser una coyuntura creadora y abastecida de su propia energía para
resucitar constantemente.